Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos Buenas a, tardes. vamos a Buenas comenzar. tardes, profe. Vamos a comenzar. Ya es que 22 de septiembre y ayer terminamos de repasar la derivada de funciones trigonométricas inversas. Arco seno, arco coseno, arco tangente. Y digo de repasar porque ya las habíamos visto en cuarto semestre. Estaba checando los videos del semestre anterior y sí vimos la última clase, antes del repaso para el último examen, vimos lo que era la derivada de funciones logarítmicas. Por ahí está el video, está 410. Aquí tenemos 23 de junio fue un repaso para el examen. Ya no tenemos clase del 24 de junio. El 28 de junio un repaso de derivadas. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el 22 de junio, derivada de funciones logarítmicas. Entonces, creo que lo único que nos faltó con respecto a otros grupos fue haber hablado de la función exponencial, pero de funciones logarítmicas, pues sí lo vimos. Pero vamos a repasar ahorita, independientemente de que lo hayamos visto en el semestre anterior, de todos modos sí lo vamos a repasar ahora. Nada más antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta de los temas que llevamos, algún ejercicio que haya quedado pendiente, o le podemos avanzar. Acuérdense, en su libreta que me van a entregar, ya aún no sabemos si físico o digital, la escuela ha hecho silencio sobre qué va a pasar con este periodo, no ha dicho nada. Entonces, ante tanto silencio, pues la idea es continuar igual, ¿no? Pero en esa libreta que me van ustedes a entregar, la dejé suelto aquí, así que ocupan entregar algo con mucha presentación y únicamente resolver los ejercicios que hay que entrar. Esa es con la derivada de funciones logarítmicas. Profe, disculpe, Y dime, creo que se trabó poquito, yo tengo una duda en funciones, directas, de logarítmicas directas en un ejercicio. ¿sí te escucho? ¿En cuál? Creo que se escucha un poco cortado el audio. ¿Mi audio se escucha un poco cortado? Sí, pues sí. Pero le decía que tuve un problema en el número 16 de logarítmicas directas. A ver, no. ¿Puedes Digo, decirme en trigonométricas directas, digo. en qué número? En el 16, 16. el que no Había dos. está igual al 17, el 16, Ok, 16. ok, a ver, vamos a verlo. Nomás porque, para ver. Sí, claro, y se trata de eso, de no estarle avanzando sin saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Sí, se trata de eso. 16. El 16 te refieres Al de tangente. tangente, ok, Sí, el 16. Dice, y es igual a la tangente de 3x entre x cuadrada. Muy bien. De entrada tenemos un cociente de dos funciones, o sea, una división de dos funciones.
¿verdad? Así que si no me lo he aprendido, me voy rápido al formulario y recuerdo que la derivada del cociente de dos funciones era igual a otro cociente. En el denominador, el cuadrado del denominador. ¿Qué quiere decir? Que aquí quedaría x cuadrada al cuadrado. Luego va a haber dos productos aquí, separados con un signo de menos. Voy a multiplicar el denominador y voy a derivar el numerador. Voy a escribir el denominador y multiplicarlo por la derivada de u. Acuérdense que este es u y este es v. Y la derivada de la tangente, ya sé que la derivada de la tangente es secante cuadrada de 3x. El denominador por la derivada del numerador. Menos, ahora al revés, el numerador por la derivada del denominador. Es decir, x cuadrada pasa igual, no se deriva, perdón, la tangente de 3x pasa igual, y tenemos que derivar a x cuadrada, que ya sé que es 2. Y ahí está. Lo único que tenemos que hacer es las operaciones indicadas, factorizar y simplificar. Y prima va a ser igual 3 por x cuadrada, me quedaría 3x cuadrada, secante cuadrada de 3x. Menos, este 2x se convierte en coeficiente de la función trigonométrica. Al multiplicar 2x por tangente de 3x, me queda lo mismo, nada más puse el 2x por delante. Y en el denominador tenemos x cuadrada al cuadrado, me queda x cuarta. No porque haya sumado 2 más 2, sino porque lo multipliqué. Acuérdense que si una potencia está elevada a otra potencia, los exponentes se van a multiplicar. Voy a factorizar. Aquí tengo x cuadrada en este término y aquí tengo x. Quiere decir que voy a sacar a la x como factor común. 3x cuadrada entre x me queda 3x. Y la secante cuadrada pues pasa igual. Menos 2x entre x me queda 2. Se multiplica a la tangente de 3x. Todo esto es dividido entre x cuadrada. Pero entonces, si ya está factorizado, puedo dividir esta x entre x cuarta. Ya sé que los exponentes se van a restar. Y que se van a restar donde está el exponente mayor. Por eso me va a quedar aquí 3x, secante cuadrada de 3x, menos 2 veces tangente de 3x entre x. ¿Por qué? Porque dividí esta x. Y ese sería el resultado de derivar esa función. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, pero gracias. Ok, No había comprendido bien. pero ya más o menos. Sí, no, ya entendí Ok. bien. Derivada de funciones logarítmicas. Permítame poquito.
Muy bien, voy a borrar el ejercicio y vamos a empezar a repasar las derivadas de funciones logarítmicas. La principal fórmula que se utiliza es la derivada del logaritmo natural de u, donde u no es un ángulo, es un argumento de la función logarítmica, y su derivada es muy simple, es derivar el argumento, es decir, la derivada de u entre u. Derivar el argumento y dividirlo entre el mismo. Y de hecho los 10 ejercicios que vienen en su manual vienen con esta fórmula nada más. No porque sea la única. Acuérdense que hay dos sistemas de logaritmos. Logaritmos naturales y los logaritmos vulgares o de base 10. La derivada del logaritmo de u es igual al logaritmo de e entre u por la derivada. Ahora bien, recordando un poco qué es un logaritmo, así de manera rápida, un logaritmo pues, es un exponente. Y decíamos en el semestre anterior que los logaritmos se utilizan en bastantes fórmulas en ciencias para determinar el pH de una sustancia, para determinar el grado de intensidad de un terremoto, cuando hacen la prueba del carbono 14 para ver la actividad de los fósiles. Está muy asociada a la función logarítmica y la función exponencial. La función exponencial está también muy asociada a estudiar el comportamiento de las poblaciones, qué tanto aumentan o qué tanto disminuye una población. Ustedes tienen ahí en su calculadora una tecla que es ln, el logaritmo natural, y como segunda función tienen e a la x. Y decir que la base de los sistemas de logaritmos naturales, su base es el número e, que vamos a hablar un poquito de él ahorita. Y tienen una tecla que dice log, que son los logaritmos vulgares o comunes o de base 10. Luego tenemos aquí una función logarítmica y aquí una función exponencial. Por eso es que están asociados. Bueno, pues sí, ¿y qué es un logaritmo? Bueno, decíamos el semestre anterior, un logaritmo. Yo conozco ya la notación exponencial, esa sí ya la conozco. La notación exponencial, ya hemos hablado ya, y la conocen desde la secundaria, yo creo. ¿A qué se refiere con la notación exponencial? Se refiere a que si yo tengo 2 al cubo, pues ya sé que el resultado es 8 porque es 2 por 2 por 2. Este es el exponente, la base y la potencia. Y el exponente me indica el número de veces que hay que multiplicar a la base por sí mismo. Eso ya lo conocemos, pues. Yo tengo 5 al cuadrado, yo sé que son 25. Esto es una notación exponencial. Yo tengo 10 elevado al cuadrado, eso sería 100. O si tengo 10 elevado al cubo, yo sé que son 1000. Porque es 10 por 10, 100 y por 10, 1000. Y entonces, la notación logarítmica es precisamente la definición del logaritmo. El logaritmo en base 2 de 8, es decir, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que el resultado sea 8? Pues 3. Por eso decimos que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Otra vez. El logaritmo de base 5 de 25, la pregunta es, ¿a qué exponente voy a elevar yo el 5 para que me quede 25? Pues 2. Al exponente número 2. Yo puedo utilizar cualquier número natural como base de mi propio sistema de logaritmos, aunque por conveniencia, normalmente los logaritmos son en base 10. Cuando la abreviatura logaritmo no tiene número aquí, se sobreentiende que es la base 10, o sea, ya no se pone esto, pues.
Sobreentendemos que la base es 10 y lo pueden ver en su calculadora como arriba de la tecla log tiene 10 a la x. ¿Qué quiere decir entonces? Que el logaritmo de 100 es el exponente al que hay que elevar el 10 para obtener el 100, que es el 2. Y por ejemplo, eso sí lo pueden calcular ahí en su máquina. Tienen una calculadora, tienen la tecla log, aquí así, y que presionan el logaritmo de 100 y aparece el número 2. O igual el logaritmo de 1000 es 3, porque es el exponente al que hay que elevar el 10 para encontrar el 1000. El logaritmo de 1000 es... Pues tenemos dos bases de logaritmo, los logaritmos vulgares o comunes de base 10 o el logaritmo natural cuya base es el número e. Y el número e, logaritmos naturales, número e es una constante universal aproximadamente 2.71 y con infinidad de decimales no periódicos, por lo tanto es un número irracional, que así, al igual que pi, aparece en la naturaleza también. Pi está asociado a la circunferencia, ¿verdad? Y a los fenómenos que son circulares. El número e está en el aumento y disminución de las poblaciones, en matemáticas financieras. Tiene bastantes aplicaciones, pues, el número e. De hecho, lo que más se utiliza en cálculo para derivar funciones logarítmicas, normalmente utilizamos esta, el logaritmo natural. Y cuando hablamos de funciones exponenciales, hablamos de e a la u, es decir, e elevado a cualquier función. O sea, a grandes rasgos eso es un logaritmo. Ahora, ¿cómo se comportan las funciones logarítmicas? Ya hemos visto funciones algebraicas, ya hemos visto trigonométricas directas, vimos un poco de las gráficas de trigonométricas logaritmos, vimos la gráfica de alguna función logarítmica, pero si no la vimos, podemos verla ahorita. Vamos a compartir el GeoGebra, que es este. ¿Sí lo pueden ver bien? ¿Pueden ver ahí en su pantalla? ¿Mi voz se escucha ya mejor? Yo lo escucho bien. Ok, gracias. Voy a graficar una función logarítmica, por ejemplo, f de x va a ser igual al logaritmo, por ejemplo, logaritmo de 7x, por ejemplo. Y ahí está, miren, ahí está la gráfica del logaritmo de 7x. Aunque la máquina sí le pone la base 10, miren, no sé si lo alcanzan a ver aquí, sí le pone que es base 10, aunque yo no le puse aquí, en la barra de entrada el 10, la máquina sí lo pone. ¿Y qué diferencia hay con logaritmo natural en la gráfica? Por ejemplo, g de x, para que sea otra función, es igual al logaritmo natural, por ejemplo, de 4x. Y aquí está, miren. La función logarítmica en logaritmo en base 10 y en base e. ¿Qué es la derivada de una función logarítmica? Cuando yo derive una función logarítmica, voy a encontrar una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a esta función en este punto. ¿Sí? Esa fórmula general me va a permitir calcular la pendiente de esta recta en cualquier punto de la función, para poder entender cómo se comporta la función en cada instante. Imagínense que en el eje de las X son, por ejemplo, segundos. ¿Cómo se comporta después de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos? ¿Por qué es que pueden predecir, entre comillas, el comportamiento de la pandemia, por ejemplo, en estos tiempos? Tienen año y medio en las conferencias del subsecretario de Salud, graficando funciones logarítmicas y funciones exponenciales para que si la primera ola, que si la segunda ola, que si la curva va a bajar o no va a bajar. Todos esos estudios que hacen
con el número de contagios, las vacunas, todas esas variables que están involucradas, los científicos lo están estudiando a través de la función logarítmica y a través de la función exponencial. El cálculo diferencial nos permite establecer qué está pasando en cualquier instante de esa función. Lo que nosotros estamos ahorita es en la parte más aburrida o la parte mecánica, donde tenemos que enseñarnos a derivar. O sea, ¿cómo se deriva una función logarítmica? Pues aquí está. De hecho, no es otra cosa que interpretar pues un código. Ustedes han de ser buenos para interpretar códigos. En electrónica debe haber bastantes códigos y bastantes tablas que tienen que interpretar para sus circuitos, ¿no? Algo similar pasa aquí. Y por ejemplo, si yo ahí en la máquina, yo apunté f de x es igual al logaritmo base 10 de 7x. Su derivada, yo tengo que interpretar esto solamente. F' de x dice que va a ser el logaritmo de e entre u, que es 7x, por la derivada de 7x, que es 7. Por lo tanto, su derivada sería 7 veces logaritmo de e sobre x, que sería su derivada. Nada más estoy interpretando esto. De hecho, la que más se utiliza, y los 10 ejercicios que tenemos en el cuaderno, o en el cuaderno de ejercicios de que les mandé, es la del logaritmo natural. F de x es igual al logaritmo natural Profe, de 4x. Dígame, ¿por qué puso el 7 ahí en la última? aquí. No, en la última, sí. Perdón, dije que se iba a cancelar, ¿no? Es uno, ¿no? 7. ¿Qué? Es 1 en la Es división. 1, sí. Perfecto. Sí, muy bien, porque al dividirlo, sí, me quedaría la pura x aquí abajo nada más. Muy bien, gracias. Decía yo, si yo tengo el logaritmo natural de 4x, la fórmula número 1 me dice que para derivar esa función logarítmica, lo único que tengo que hacer es derivar el argumento y dividirlo entre el argumento. 4x es el argumento. La derivada de 4x es 4. Si lo divido a 4 entre 4x, aquí, y me quedaría 1 aquí mismo. Por ejemplo, la derivada de g de x. Derivada de una función que en este caso va a ser g. Y ahí está en azul. La derivada de una función es otra función. La está calculando la máquina y aquí está, miren, g' de x, 1 sobre x, que es esta. ¿Vale? Entonces, eso es de lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer con las funciones logarítmicas y nos vamos a centrar en la función logaritmo natural. Vamos a ver esta segunda, a ver si nos... Tengo duda en la máquina cómo muestra este resultado. Vamos a ver que nos derive la función f. Ya nos la puso ahí también la gráfica de la derivada. Y nos pone 1 por x logaritmo natural de 10. Sí, porque aquí sería el logaritmo de 2.71. Sí, es equivalente la expresión. Perfecto. Entonces, vamos hacia allá, jóvenes, vamos hacia allá. Vamos a calcular derivada de funciones logarítmicas, pero no por eso nos vamos a olvidar de todas las fórmulas anteriores, porque va a haber ocasiones en que me toque derivarla y esté solita, o que sea parte de un producto, o que sea parte de un cociente, o que sea parte de una raíz. Entonces, por eso todo lo anterior, pues sigue estando presente, ¿vale? También dijimos en el video de la clase del semestre pasado, que aparte de las fórmulas, tenemos propiedades de los logaritmos. Unas propiedades que me hacen
que derivar sea más sencillo todavía. ¿A qué se refiere eso de las propiedades? Digo, pueden checar el video del clase anterior y va a estar esto que estoy explicando también, ¿eh? Propiedades de los logaritmos. ¿Eso para qué nos sirve, profe? ¿Para derivar más fácil? Sí. Y ahorita vamos a ver cómo en funciones que aparentemente son complejas, con esas propiedades podemos hacerlo más rápido. Cuando yo iba a la prepa hace como 50 años que no había calculadoras científicas ni de ningún tipo de calculadoras, hacer operaciones complejas, que por ejemplo tú estabas en un problema, no sé, en física o en química o en matemáticas, y de repente tenías 2.1545 multiplicado por 0.015. ¡Ay, rayos! Sí te tardas un ratillo. Ahorita ya hay calculadoras, ¿no? Pero aquel tiempo no había. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? A mi generación le ha tocado transitar desde libros que traían los logaritmos, libros con tablas de logaritmos, a pasar a las calculadoras estándar, las científicas, las computadoras, a las tablets. Y esto, casi todas las personas tienen un dispositivo que lo pueda resolver. Antes no era así. Entonces, para no entretenerte mucho, usaba logaritmos. Es decir, si yo tengo el logaritmo natural o vulgar, el que sea, de cualquier base, si yo tengo el logaritmo de un producto, lo puedo descomponer en el logaritmo de A más el logaritmo de B. Es decir, con mi tabla buscaba el logaritmo de este y el logaritmo de este, lo sumaba, encontraba el antilogaritmo con la tabla y encontraba el resultado bien rápido. Como no había calculadoras científicas, se utilizaban los logaritmos. Evidentemente, es una aplicación de logaritmos que ya no se utiliza, pues que ya hay calculadoras, pero que los logaritmos se siguen utilizando en bastantes funciones que están en la naturaleza. Porque, por ejemplo, estábamos en la prepa y resultaba, ah, caray, ahora tienes que dividir 0.0025 entre 1.4550. Rayos. Ahí te ven un buen rato, ¿no? Y más si nunca aprendiste a dividir, pues ahí te hallaban. Entonces, ¿qué hacías? El logaritmo de un cociente se descompone en el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O sea que si yo tengo como argumento de la función logarítmica un producto, en vez de usar la fórmula de u por v, pues puedes componer en dos logaritmos sumándose, los derivo y ya terminé. Si el argumento de la función logarítmica es una división, en vez de hacer al derivar esa división y usar u entre v, que lo puedo hacer, y mejor lo hago como una resta de logaritmos. Las propiedades no son fórmulas para derivar, son expresiones que me ayudan en funciones muy complejas a hacerlas más simples. Por eso cuando yo estaba en la prepa y encontraba hacer esta división, pues lo único que hacíamos, evidentemente el maestro no te dejaba entrar a clases si no traías tu manual de fórmulas matemáticas, un libro con logaritmos, raíces, funciones trigonométricas, traías todo lo que una calculadora científica trae ahorita, pero antes era el libro. Calculabas el logaritmo de esta cantidad, el logaritmo de este, lo restabas, sacabas el antilogaritmo y de volada. ¿Iban a preguntar algo? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba en la prepa, la palabra computadora se escuchaba, pero como muy, muy lejano, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la preparatoria, era cuando empezaban el negocio de las computadoras personales, la PC, que le llaman ahora. Pero no me tocó ver ninguna. Solamente oía que por ahí existían unos artefactos que se llamaban computadoras. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo de una potencia? Lo transformo, multiplico el exponente por el logaritmo de la base. Y ya con eso Y esto me sirve porque si el exponente es entero, hago esto. Pero si es fraccionario, es decir, si tengo una raíz, pues puedo convertirlo a la 1/2 y bajar este 1/2. Y esto nos ayuda bastante a derivar. Inclusive,
Esto nos ayuda, no es un tema de quinto semestre, pero seguramente en la preparatoria, aquí en la prepa, nunca les han enseñado a resolver ecuaciones exponenciales. Que la variable sea un exponente, no que sea 2x igual a 8, pues eso cualquiera lo sabe, x es igual a 8 entre 2 y esto es igual a 4, ¿no? Pero ¿qué pasa si la variable está en el exponente? Híjole. Aquí es muy fácil saber pues, que vale 3, porque 2 al cubo son 8, pero que estuviera así. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que el resultado sea 5? Ay, caray, ahí sí como que no está tan fácil, ¿no? Pero como dicen las igualdades, que yo puedo multiplicar, bueno, que yo puedo aplicar la misma operación en ambos lados de la igualdad sin que esa se altere, pues ¿qué hacemos en las ecuaciones exponenciales? Saco el logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de 5. Y dice que cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, puedo bajar el exponente por el logaritmo de la base y esto es igual al logaritmo de 5. Y este logaritmo de 2 que está multiplicando, pues lo paso dividiendo. Y donde x es igual al logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2. Entonces, si ya tengo yo una calculadora, o en aquel tiempo que tú tenías tus libros de logaritmos, dividías el logaritmo de 5, ahí se me apagó, el logaritmo de 5 entre el logaritmo de 2, 2.32. Aproximadamente ese sería el exponente al que hay que elevar el 2 para que el resultado sea 5. Profe, Dígame, ¿y si en vez de fuera que esté elevado a la x fuera 2x? ¿como aquí? No, el exponente, que en vez de la x fuera 2x. Ah, igual. Acá te va a caer el 2x y vas a despejar la x como lo hacemos normalmente aquí. O porque al bajarnos de aquí fuera un 2x, bajarías el 2x completo, pues aquí. Entonces ya aquí tendrías un 2. Entonces ya este 2 que multiplica la x, a este resultado tendrías que dividirlo entre 2. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces a esto se le llama una ecuación exponencial. Digo, no es un tema en preparatoria. Bueno, sí, hay una materia en sexto semestre que nadie escoge, evidentemente, en las optativas, que se llama Taller de Matemáticas Aplicadas. Y nadie las coge. Y el temario de matemáticas aplicadas es la función logarítmica, la función exponencial, identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. O sea, hay ecuaciones logarítmicas, hay ecuaciones exponenciales, hay ecuaciones trigonométricas, y todo eso viene en el tema o en la materia de matemáticas aplicadas. Pero digo, en la prepa, al menos yo en el tiempo que tengo trabajando y que ya hay materias optativas, pues no hay quien escoja eso, ¿no? Y aparte, la escuela tampoco te da chance de escoger, o sea, te asignan ya en sexto semestre, el grupo fulano tal tiene esta optativa, este tiene optativa y esa optativa. Pero aún así es bueno saber, si estamos hablando de logaritmos, en dónde se emplean y para qué son, pues. No nada más enseñarte a derivar, sí, pues sí, ya derivé, ¿y eso qué? Me estás enseñando a derivar una función de logarítmica cuando ni siquiera sé que es un logaritmo. Entonces, cuando tú ya derivas algo, pierde completamente el sentido porque no sabes qué estás haciendo. No pasa de ser un profesor algebraico sin sentido. Y cuando tú estudias algo que no tiene sentido, pues se te va a olvidar bien rápido. Precisamente por la falta de sentido. Muy bien, ¿alguna pregunta? No importa que nos hayamos entretenido casi toda la clase volviendo a explicar qué es un logaritmo. Lo importante es que quede claro y que si algún día les preguntan, oye, ¿y a qué se refiere pues eso de los logaritmos? Digas, son exponentes. ¿Cómo que sí? O sea, cuando tú tienes que elevar un número a cierto exponente para encontrar el número que tú estás buscando, con el logaritmo encuentras ese exponente, pues los logaritmos son exponentes. Muy bien, cálculo integral.
Y tenemos en la página número 8, digo, todos los ejercicios que están en la página 8 de derivada de funciones logarítmicas, todas tienen logaritmo natural nada más. Y sí que vamos a enfocar a esta fórmula. Y el ejercicio 1 dice, y es igual al logaritmo natural, y me dan como argumento 2x cúbica más x. Yo tengo que derivar a esa función. Por lo tanto, dice que su derivada es la derivada del argumento, es decir, la derivada de 2x cúbica más x, que es 6x cuadrada más 1, dividido entre el mismo, o sea, entre el mismo argumento, 2x cúbica. ¿Sí ya terminé? Es todo lo que se le hace. ¿Por qué? Porque ya no puedo factorizar. Puedo factorizar este, pero este no. No puedo simplificar, no puedo dividir 6 entre 2, 3, porque este 6x cuadrada es parte de una expresión que contiene el 1 acá todavía. Así que no puedo simplificar. Yo simplifico cuando hay puros factores. En este caso que hay sumados, no lo puedo simplificar. Y ese sería el resultado del primer ejercicio. Profe, Hey, y así son todas, nomás derivar y luego de poner la que no derivaste. sí, así, eso dice. Pues casi es más álgebra que nada, entonces. Ahora, no es lo mismo. Es como cuando te digo yo, y es igual al seno de 5x. Es la más fácil, ¿no? Porque dice que la derivada del seno es el coseno de 5x por 5. Pero acuérdate, ahorita siempre empezamos con el más sencillo, pero esto va a ser parte de un producto o de un cociente. Puede ser que aquí tengas un producto o un cociente también, o que tengas una raíz. ¿Sí me explico? En sí, la fórmula para derivar al logaritmo natural es muy simple. Y si está solita la función, pues más simple. No siempre es así. Al principio, pues sí, o sea, tenemos que empezar de los ejercicios más simples para ir como acostumbrándote, ¿no? F' de X, por ejemplo, aquí. Está solita la función logarítmica. Dice que derive a 3x menos 2. Ahí está. Y que lo divida entre 3x menos 2. Ahí está. Y ya terminé. No puedo cancelar este 3 con este 3 a menos que estuviera así. No lo puedo cancelar porque aquí tengo el menos 2. Este menos 2 es parte de esta expresión. Por eso no lo puedo cancelar. Muy bien. Pero, por ejemplo, llegamos al número 3. A decir también que íbamos, maestro, están bien fáciles. Menos 2x logaritmo natural de x. Ah, caray, ah, caray. Si aquí tuviera un signo de más, pues sería la derivada de menos 2x más la derivada del logaritmo natural de x. Si fuera una resta, pues sería lo mismo. La derivada de menos 2x menos la derivada del logaritmo natural de x. Pero no es una suma ni una resta. Es una multiplicación. Y si es una multiplicación, entonces necesito regresarme a las algebraicas, ¿verdad? Necesito regresarme a las algebraicas y recordar que la derivada del producto de dos funciones va a ser igual al producto de la primera por la derivada segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y empiezo. La primera por la derivada del logaritmo natural de x. Ahora sí, la derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x entre x. Más la segunda función, que es logaritmo natural de x, por la derivada de la primera, es decir, por la derivada de menos 2x, que es menos 2.
Ya terminé de derivar. Ahora hay que simplificar. Me quedaría y' es igual a menos 2 más por menos 2 veces logaritmo natural de x. No puedo decir menos 2 menos 4 porque este es un término y este es otro. Lo que sí puedo hacer es factorizar. Menos 2 entre menos 2 me queda 1. Menos entre menos es más, 2 entre 2, 1. Más 1 logaritmo natural. O 1 más logaritmo natural de x. Este 1 que está aquí ya puedo omitirlo. Entonces, esta función logarítmica es parte de un producto. La primera por la derivada de la segunda. Por eso me queda el menos 2 nada más, porque cancelo esta x con esta. Más la segunda, que es logaritmo natural de x, por la derivada de la primera, que es menos 2. Lo acomodamos, sacamos como factor común el menos 2. Al dividir menos 2 entre menos 2 me queda un 1. Menos 2 entre menos aquí me queda el otro 1. Y ese sería su resultado. En sí, derivar la función logarítmica no es complejo. Lo que a veces se hace complejo es que esa función logarítmica forma parte de una función más compleja. Permítame poquito, me están llamando de la escuela. Déjenme ver qué se les ofrece. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a la número 4. Profe, Dígame. yo tenía una duda en las que vimos ayer. Ajá, Creo que son dime. inversas. ¿Eh? En la número 9. Ayer le resolvieron, pero yo hice un proceso diferente y no sé si esté mal. ¿Y no llegamos y no llegaste al mismo resultado? No. La 9. ¿Y la resolvimos aquí en clase? Sí, pero yo no estoy, Y, pues vi el video. ajá, viste el video. Pero, a ver. Pero aún viendo el video de no supiste cómo lo resolvimos o cómo. Sí, sí supe, pero o sea, no sé si el procedimiento que yo hice está incorrecto o por qué no me salió lo mismo. Tómale una foto a tu procedimiento, por favor. Y mándalo aquí al grupo. ¿Qué te parece? Sí, ¿Sí? Y lo puedo ver así rápido y ya sea que la resuelva otra vez toda o te diga rápidamente si veo el error en dónde te equivocaste. ¿Qué te parece? En la 4 me equivoqué yo porque dice f de x es igual a logaritmo natural y dice logaritmo natural sobre x. Y vamos a ponerle aquí 1 sobre x, por favor. 1 sobre x. Porque ese sí fue un error mío.
A ver, déjenme ver la foto de su compañero. Sí, lo que yo hice es que seguir resolviendo el paréntesis y ya al último lo multipliqué por el primer, por la primera función. A ver, déjame verlo, ¿eh? La primera por la derivada de la segunda. Pero en el primer paso tienes 3x cuadrada y multiplicas menos 1/3 entre 1 más 1/3 al cuadrado. ¿Tienes, verdad? Sí, A quien debes elevar al cuadrado es x sobre 3. O sea, ahí debes tener x sobre 3 al cuadrado, que se va a transformar a x cuadrada sobre 9, y en el segundo paso tú tienes un noveno. ¿Sí me explicó? ah, sí, ya ve. Puede ser esa la parte por la que no llegas al mismo resultado, porque la otra parte sí está bien, porque además vas a multiplicar 3 por 2, 6x, O sea, por el sí por puedo 3 sobre al 6. último multiplicar la primera función y seguir resolviendo el paréntesis. Sí, o sea, puedes multiplicar 3x por menos 1/3, y ahí al final más por menos me queda menos 3 por 1/3 es un entero, me queda la pura x cuadrada de nada más, y ahí lo tienes, mira. 1/3, 1 más 9, eso influye, o sea, influye que elevaste mal al cuadrado. Y al multiplicar 3x cuadrada por el 1/3, para quitar ese 1/3 de ahí, 3x cuadrada por 1/3 me quedaría la pura x cuadrada nada más, ya no el 3, pues. Va. Tú tienes y igual a 3x cuadrada por 1/3 entre 1 más 1 noveno. Entonces dijimos que no era 1 entre 1 más 1 noveno, sino que debería de ser x cuadrada sobre 9. ¿Vale? Y aquí es negativo. Y acá, de lo que tienes acá, sí está bien esta parte de acá. Pero aquí, más por menos me queda menos. 3 por 1/3 es un entero, o sea, me queda la pura x cuadrada aquí arriba y hago esta resta. 9 por 1, 9, y 1 por x cuadrada, x cuadrada. Y prima, hacemos la ley de la herradura, x cuadrada por 9 y 1 por x cuadrada, para que me quede menos 9x cuadrada entre 9 más x cuadrada. Debería quedar. Sí, esa parte sí me quedó clara, pero lo que yo me refería es de que, o sea, ahí ya está multiplicando el 3x cuadrado por el 1/3, Sí. y yo lo que no, yo lo que no hice fue hacer eso, y preferí Está. ir resolviendo el paréntesis y al último multiplicarla por 3x cuadrada. Entonces, ¿ya está resuelta la duda? Sí, Ok, vale. Muy bien. De eso se trata precisamente, de ir resolviendo las dudas que van apareciendo. Muy bien, ¿qué horas son? Ay, ya se acabó, 12:50. Bueno, mañana continuamos con las logarítmicas, jóvenes. Cuídense y seguimos en contacto. Sale, profe, está bien. Vale, nos vemos. Nos vemos igual. Gracias. De-